La historia que estás a punto de escuchar no aparece en los libros escolares. No porque no haya existido, sino porque alguien se aseguró de borrarla. ¿Y si te dijera que, en el corazón del Imperio Romano, existieron lugares secretos donde el poder, el deseo y el miedo se mezclaban en silencio? Espacios ocultos donde una sola noche podía costarte la vida. Si este tipo de historias prohibidas te atrapan, suscríbete ahora y activa la campana. Porque lo que viene después solo se entiende si llegas hasta el final. Roma, año 143 después de Cristo. Bajo el gobierno de Antonino Pío, el imperio parecía invencible. Desde Britania hasta Mesopotamia, todo estaba bajo control. Las legiones mantenían el orden. Las leyes imponían disciplina. La llamada Pax Romana daba la ilusión de estabilidad absoluta. Pero Roma siempre tuvo dos caras. Y bajo la superficie de mármol, existía otra ciudad. Una que solo unos pocos conocían. En los barrios más antiguos, lejos de los foros y los templos oficiales, había calles que no aparecían en los mapas. Pasajes estrechos, edificios abandonados, puertas que nadie abría durante el día. Allí se escondía una red invisible de santuarios clandestinos. No eran lugares para cualquiera. Eran espacios reservados solo para los iniciados. Hombres que vivían con una doble identidad. Ciudadanos respetables de día. Sombras de noche. Estos santuarios estaban dedicados a Antínoo, el joven favorito del emperador Adriano, cuya muerte en el Nilo había sido envuelta en misterio. Adriano lo había elevado a la categoría de divinidad, y en su honor se levantaron templos por todo el imperio. Pero algunos de ellos evolucionaron en algo distinto. Algo que Roma nunca quiso reconocer públicamente. La sociedad romana toleraba ciertas cosas, siempre que se mantuvieran en silencio. El arte estaba lleno de cuerpos masculinos idealizados. Los poetas escribían sobre pasiones intensas entre hombres. Pero había reglas no escritas. Todo debía ser discreto. Controllado. Invisible. Cruzar esa línea significaba escándalo, ruina o algo peor. Ahí es donde estos templos cumplían su función más peligrosa. No eran simples lugares de culto. Eran refugios. Espacios donde algunos hombres podían bajar la guardia, aunque solo fuera por unas horas. Para entrar no bastaba con llamar. Había códigos. Señales. 3 golpes exactos en la puerta correcta. Un error, y no volverías a intentarlo jamás. Desde fuera, el templo del Esquilino parecía una casa en ruinas. Muros agrietados. Madera vieja. Nada especial. Pero al cruzar el umbral, el mundo cambiaba. Las paredes estaban cubiertas de frescos que narraban historias que Roma prefería olvidar. Dioses, héroes, vínculos intensos entre figuras masculinas. No como provocación, sino como afirmación silenciosa de una realidad negada. Las ceremonias se realizaban de madrugada, cuando la ciudad dormía. Los asistentes llegaban cubiertos, sin nombres, sin títulos. Senadores. Oficiales. Comerciantes. Hombres de distintos rangos unidos por un mismo riesgo. Allí dentro, todos eran iguales. Afuera, podían ser enemigos. Los sacerdotes del santuario eran guardianes de secretos antiguos. Solo aceptaban a quienes demostraban lealtad absoluta. Una traición significaba la desaparición total. No solo del individuo, sino de todo lo que lo rodeaba. Pero lo más inquietante no era lo que ocurría en esos templos. Era el hecho de que Roma lo sabía. Y aún así, durante décadas, miró hacia otro lado. Hasta que algo cambió. Y cuando Roma decide recordar, también decide destruir. En la siguiente parte descubrirás qué ritual selló el destino de esta hermandad y por qué, cuando el poder perdió el control, la respuesta fue el exterminio total. Lo que hacía realmente peligrosos a esos templos no era solo su existencia, sino lo que ocurría en su interior. Porque una vez que cruzabas esa puerta y aceptabas el juramento, ya no había vuelta atrás. No eras un simple visitante. Te convertías en parte de algo que funcionaba al margen de Roma. Un mundo con sus propias reglas, su propia jerarquía, y su propio castigo. En el templo oculto del Esquilino, las ceremonias no seguían el calendario oficial. Se regían por ciclos lunares, símbolos antiguos y tradiciones que no estaban escritas en ningún decreto imperial. Todo se transmitía de boca en boca. De mentore iniciado. De sombra a sombra. El silencio era la ley suprema. Los asistentes no hablaban de política ni de guerras. Dentro de esas paredes, el imperio no existía. No importaban los rangos ni los títulos. Allí solo contaba una cosa, la entrega absoluta al ritual. Un proceso que, según los sacerdotes,
fortalecía el espíritu y probaba la verdadera naturaleza del hombre. No todos eran aceptados. Muchos eran observados durante meses antes de recibir la invitación final. Y entonces estaba la prueba. El rito que separaba a los simples curiosos de los verdaderos miembros. Lo llamaban la prueba del león. Un nombre que no aparecía en ningún registro oficial. No era un espectáculo. No era un juego. Era una experiencia diseñada para romper al individuo, o transformarlo para siempre. Los elegidos pasaban semanas en preparación. Aislados. Vigilados. Privados de cualquier distracción. El objetivo no era el placer, sino el control. Dominio del cuerpo. Dominio de la mente. Según antiguos testimonios, quienes no soportaban esta etapa desaparecían sin dejar rastro. Nadie preguntaba. Nadie buscaba respuestas. El iniciado central, siempre joven, siempre desconocido, era tratado como una figura sagrada. No por quién era, sino por lo que representaba dentro del rito. Los demás participantes ocultaban sus rostros tras máscaras metálicas, símbolos de héroes antiguos. No para esconderse, sino para borrar su identidad. Allí no eran individuos. Eran fuerzas. Voluntades en conflicto. La música comenzaba lenta, repetitiva. Sonidos que alteraban la percepción del tiempo. Algunos decían que, después de un rato, ya no sabían si habían pasado minutos o horas. El aire se volvía pesado. La antorcha proyectaba sombras deformes en las paredes cubiertas de frescos. Miradas inmóviles de dioses que parecían observarlo todo. Cuando el ritual terminaba, nadie salía igual. Algunos caminaban tambaleándose. Otros no decían una palabra durante días. Pero todos regresaban a Roma con algo nuevo. Algo peligroso. Un vínculo que los ataba a la hermandad de por vida. Ese era el verdadero poder de los templos. No el deseo. No el secreto. Sino la lealtad absoluta que generaban. Una red invisible que se extendía mucho más allá de la ciudad. Alejandría. Antioquía. Éfeso. Corinto. Ciudades conectadas por mensajeros silenciosos, señales cifradas y promesas imposibles de romper. Durante casi un siglo, esta fraternidad funcionó como un imperio dentro del imperio. Sin ejército propio. Sin leyes escritas. Protegida por la discreción y por aliados en posiciones clave. Mientras no hubiera escándalo público, nadie intervenía. Roma prefería no mirar. Pero toda estructura secreta comete un error tarde o temprano. Y cuando ese error llega, no hay templo, juramento ni máscara que pueda salvarte. En la siguiente parte descubrirás cómo una sola decisión atrajo la atención equivocada, y cómo el poder, una vez despierto, ya no se detiene. El error no fue una traición abierta. Fue algo mucho más pequeño, y por eso más letal. Una mirada fuera de lugar. Un mensaje mal entregado. Un nombre pronunciado en el momento equivocado. En Roma, eso bastaba para condenar a todo un mundo oculto. Durante años, la hermandad había sobrevivido gracias a una sola regla, discreción absoluta. Pero el crecimiento trajo arrogancia. Más miembros. Más encuentros. Más riesgo. Y con el riesgo, llegaron los ojos que no debían mirar. Esclavos resentidos. Vecinos curiosos. Hombres dispuestos a vender secretos a cambio de monedas o protección. En el año 243 después de Cristo, el equilibrio se rompió. Con la llegada al poder de Filipo el Árabe, Roma cambió de tono. El imperio estaba cansado. Había guerras, tensiones internas, miedo al colapso. Y cuando un imperio siente miedo, busca culpables. El nuevo régimen habló de purificación. De restaurar la moral. De limpiar la ciudad de prácticas consideradas decadentes. Se reforzaron las patrullas nocturnas. Se pagó a informantes. Se alentó la delación. De pronto, el silencio dejó de ser suficiente. El primer golpe cayó sin aviso. Un santuario menor, cerca del puerto, fue allanado en plena madrugada. No hubo juicio. No hubo preguntas. Los más débiles fueron castigados en público como advertencia. Los líderes, simplemente desaparecieron. El mensaje era claro, Roma ya no estaba mirando hacia otro lado. El pánico se extendió como un incendio silencioso. Los templos cerraron sus puertas. Los códigos cambiaron. Las reuniones se cancelaron una tras otra. Hombres que habían compartido juramentos ahora evitaban cruzar miradas en la calle.
Nadie sabía en quién confiar. Y aún así, el verdadero peligro no venía de fuera. Venía desde dentro. Porque el hombre que dirigía la persecución conocía demasiado bien ese mundo. Demasiado. Sabía dónde buscar. Sabía cómo funcionaban los rituales. Sabía qué preguntas hacer para quebrar voluntades. Cada arresto revelaba nuevos nombres. Cada nombre, un paso más hacia el núcleo de la hermandad. Para el año 245, el terror era total. Propiedades confiscadas. Exilios forzados. Familias destruidas sin explicación. Roma recuperaba el control, pero a un precio humano que nadie registró oficialmente. Y entonces, cuando todo parecía perdido, emergió la verdad más incómoda de todas. La que Roma jamás admitiría. El cazador no era un extraño. En la siguiente parte descubrirás quién era realmente el arquitecto de la purga, y por qué esta cacería no fue solo política, sino profundamente personal. El nombre del perseguidor empezó a circular en susurros. No en plazas. No en documentos. En miradas que se evitaban y en puertas que dejaban de abrirse. Marco Julio Severo. El arquitecto de la purga. El rostro de la moro rígida. El hombre que hablaba de orden con voz firme, y de decadencia con desprecio absoluto. Pero quienes habían caminado por los pasillos ocultos lo sabían. Severo no era un extraño. Había cruzado esas puertas. Había conocido los códigos. Había participado del silencio. Durante años, fue uno más. Discreto. Observador. Demasiado correcto para levantar sospechas. Su autoridad no venía solo del cargo. Venía de su conocimiento íntimo del miedo. La persecución, entonces, adquirió otro significado. No era solo política. Era meticulosa. Emotional. Personal. Cada templo caía como si Severo supiera exactamente dónde golpear. Cada interrogatorio parecía dirigido a un objetivo preciso. No buscaba limpiar Roma. Buscaba borrar algo dentro de sí. El centro de esa obsesión tenía un nombre que casi nadie se atrevía a pronunciar. Un sacerdote extranjero, respetado dentro de la hermandad por su firmeza y su negativa a ceder ante el poder. Severo lo había admirado en silencio. Lo había deseado. Y había sido rechazado. No una vez. Varias. Siempre con la misma respuesta: la lealtad no se negocia. Cuando las tropas irrumpieron en el santuario del Esquilino, el final ya estaba escrito. El sacerdote fue llevado ante Severo. No hubo gritos. No hubo súplicas. Solo una tensión densa, imposible de ocultar. Severo ofreció una salida. Renuncia pública. Distancia. Olvido. Cambio la vida. La respuesta fue calma. Firme. Irreversible. Prefería desaparecer antes que traicionar aquello que daba sentido a su existencia. Esa decisión quebró algo en Severo. No hacia afuera. Hacia adentro. El verdugo ordenó la ejecución con un gesto seco. Sin mirarlo una última vez. Después de ese día, la campaña continuó, pero vacía. La maquinaria seguía funcionando, pero el impulso se había perdido. Severo comenzó a ausentarse. Infirmer. A delegar. Menos de un año después, abandonó el cargo alegando males inexplicables. Se retiró lejos de Roma. Al aislamiento. Al silencio absoluto. Tiempo después, su cuerpo fue encontrado sin vida. Sin testigos. Sin honores. Roma no preguntó. Roma siguió adelante. Pero la historia no terminó ahí. Porque destruir templos es fácil. Destruir lo que representan, no. En la parte final descubrirás qué ocurrió después de la purga, cómo la hermandad sobrevivió transformándose en algo aún más difícil de erradicar, y porque la historia oficial nunca logró borrar del todo estas huellas. Roma creyó haber ganado. Los templos fueron reducidos a escombros. Los frescos cubiertos. Los nombres borrados de registros oficiales. Durante un tiempo, el silencio volvió a imponerse. Un silencio cómodo. Un silencio que permitía fingir que nada había ocurrido. Pero la hermandad no desapareció. Solo cambió de forma. Sin muros. Sin altares fijos.
sin lugares que pudieran ser señalados en un mapa. Se volvieron nómadas. Reuniones breves en villas privadas. Encuentros que nunca se repetían en el mismo sitio. Nuevos códigos. Nuevas señales. Una disciplina aún más estricta. La persecución no los destruyó. Los obligó a evolucionar. Roma jamás logró erradicarlos porque nunca entendió el verdadero problema. No era una estructura. No era un ritual. Era algo más profundo. Algo humano. Algo que no puede ejecutarse ni confiscarse. Identidad. Deseo. La necesidad de existir sin pedir permiso. Con el paso del tiempo, las generaciones cambiaron. Los nombres se perdieron. Las historias se fragmentaron. La versión oficial ganó terreno. Una Roma limpia. Moral. Ordenada. Pero bajo el mármol, bajo las ruinas, quedaron rastros imposibles de borrar. En túneles cerrados al público, aún pueden verse imágenes descoloridas. Miradas talladas en piedra. Gestos detenidos en el tiempo. No como provocación. Como testimonio. Pruebas silenciosas de que hubo vidas que amaron, desearon y resistieron incluso cuando el imperio decidió aplastarlas. La historia que nos enseñaron siempre fue selectiva. Elegía qué recordar y qué enterrar. Pero lo enterrado no desaparece. Solo espera. Espera a que alguien vuelva a mirar bajo la superficie. Porque cada imperio que intenta controlar lo que las personas sienten termina enfrentándose a la misma verdad. Puedes destruir templos. Puedes silenciar nombres. Puedes imponer miedo. Pero no puedes eliminar lo que somos. Esa es la razón por la que Roma quiso olvidar. Y esa es la razón por la que fracasó. Si te atreves a seguir explorando las historias que fueron ocultadas, silenciadas o distorsionadas por el poder, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí no contamos la versión cómoda. Contamos la que duele, pero importa. Nos vemos en la próxima historia prohibida.